Los estigmas. Los primeros meses de 1918 fueron muy tristes. La guerra y la gripe habían causado estragos entre la población y los conventos. No puedo no recordar, entre las víctimas de esa epidemia, a dos de los tres videntes de Fátima, Francisco y Jacinta. El convento de Santa María de las Gracias estaba reducido a 3 frailes: el padre Paulino, el superior, fray Nicola, el responsable de la acuestación, y el padre Pío, que también agarró la gripe, pero gracias a Dios, de forma leve. Aún así tuvo que permanecer en cama del 5 al 17 de septiembre. En el convento vivía también el pequeño grupo de colegiales. La mañana del viernes, 20 de septiembre, fiesta de los estigmas de San Francisco, después de la misa, el padre Pío estaba rezando solo en el coro. Casi sin darse cuenta le sobrevino un dulce sueño, acompañado por un sentimiento total de paz. De repente, se le presentó ese crucifijo que tenía delante de él y que sigue todavía allí, en la balaustrada del pequeño coro. Pero en esa ocasión el crucificado tenía los rasgos de ese mismo personaje celeste que el 5 de agosto había transverberado su corazón. Había una diferencia. Esta vez, de las manos, los pies y el corazón del personaje manaba abundante sangre. Desapareció inmediatamente. El padre Pío, que se había quedado aterrorizado ante esa visión, se sintió desgarrado en esas mismas partes, manos, pies y corazón. Sintió que estaban traspasados y se dio cuenta que de ellos manaba mucha sangre. Se arrastró de rodillas hasta su celda, donde intentó vendarse lo mejor que pudo sus heridas. Escribió a su director espiritual describiendo los sentimientos que le atravesaron: tormento, condena, humillación, confusión. No se daba paz, no sabía cómo comportarse con sus hermanos ni con los demás. En vano suplicó al Señor con todas sus fuerzas: déjame el dolor, auméntalo si puedes, pero quítame las llagas visibles. Concédeme la gracia de que no se vean. Se sentía oprimido por una confusión insoportable. Vivió días horribles y tristes. Sentía que era, ante Dios, un monstruo repulsivo y odioso. Y, sin embargo, a pesar de estas súplicas y lágrimas, nunca se echó hacia atrás de su fiat. Como puede verse, no son sentimientos de una persona que ha pedido los estigmas y, menos aún, de una persona que se los ha causado de manera artificial. Lo decimos enseguida porque esta será la primera sospecha y la primera acusación. A pesar de todos los esfuerzos que hacía para esconder lo que le había sucedido, el superior, padre Paulino, vio claramente las llagas, habría tenido que ser ciego para no verlas, y avisó al padre provincial, que inmediatamente recomendó silencio absoluto sobre el hecho. Pero, ¿cómo se podía esconder un hecho tan evidente? Las manos cubiertas por mitones, de las que a veces salía un hilo de sangre y que, de todas maneras, estaban descubiertas durante la celebración de la misa, el modo de caminar lento, con dificultad, el rostro que reflejaba un dolor mayor de lo normal. La gente no es estúpida. Se observaron las marcas, el hecho se transmitió de boca en boca. En poco tiempo, la noticia se extendió como la pólvora. La prensa de Nápoles, de Italia, del mundo no tardó en dar noticia de ello. Para el padre empezó el calvario de las visitas médicas. El profesor Luigi Romanelli examinó cuidadosamente las llagas 5 veces, hizo una descripción detallada y concluyó que, científicamente, eran absolutamente inexplicables. El profesor Bignami se empeñó en demostrar a toda costa que se trataba de un hecho que tenía una explicación humana y que era pasajero. Sometió al padre Pío a un tratamiento cicatrizante durante 8 días, bajo la rígida vigilancia de 4 frailes que tenían que sellar, cada vez, el vendaje.
El médico estaba seguro de que al final del tratamiento las llagas se habrían cicatrizado. Lo que sucedió, en cambio, es que cuando se quitó el vendaje definitivo al cabo de los 8 días, las heridas estaban más abiertas y sangrantes que nunca. Le tocó entonces el turno al doctor Giorgio Festa, siempre por encargo de los superiores capuchinos, que le imponían al padre, por obediencia, que debía someterse a estas visitas y curas. Inútil decir que también el doctor Festa no solo constató y declaró que las llagas eran científicamente inexplicables, sino que se convirtió en un acérrimo defensor del Padre Pío. Mientras tanto, el padre, sin preocuparse de los estudios médicos y la confusión de los periodistas, seguía celebrando sus largas misas, confesando y dirigiendo espiritualmente a las almas directamente o por escrito. Guardaba dentro de sí el dolor y la humillación, intentando esconder, más que nunca, las heridas y el dolor que le causaban. Desde la primera vez que fui a verle, oí de boca de una persona que pasaba meses enteros al lado del Padre Pío: no te dejes engañar. El padre tiene sufrimientos atroces por los estigmas, pero es un verdadero artista escondiéndolos. Permítanme que me conceda ahora un recuerdo personal en relación con los estigmas del Padre Pío, de este padre que sufría y salvaba a las almas, pero al que siempre se le opusieron, aunque de buena fe, para protegerle, para evitar fanatismos, etc., las autoridades capuchinas y eclesiásticas. Doy un salto hacia adelante, hasta el año 1958. Estábamos en pleno segundo decenio de la persecución tremenda a la que fue sometido el Padre Pío. Los superiores capuchinos prohibían a sus fieles que visitaran al Padre. También las autoridades eclesiásticas miraban de mala manera al Padre, atacando incluso con medidas disciplinarias a quienes organizaban visitas a San Giovanni Rotondo. La gente estaba desconcertada. Si el Señor le había concedido al Padre Pío ese signo visible de la pasión, no era una invitación abierta a ir hacia él, como modelo de imitación de Cristo. En esos años escribía todas las semanas en Familia Cristiana. El director, mi hermano de congregación Don Siggi, sabía que visitaba asiduamente al Padre Pío. Me dijo: ha llegado el momento de hablar claro. Escribe un artículo equilibrado y bien fundamentado. Lo publicaré en las primeras 2 páginas, las más leídas y significativas de la revista. Así escribí mi artículo, que fue publicado el 23 de noviembre de 1958, con un título provocador: en conclusión. ¿Tenemos que creer o no al Padre Pío? Decididamente, fue un artículo contracorriente. No hago referencia a él por el gran eco que tuvo entonces, sino por otro motivo, mucho más importante, que diré al final. Un inciso: mi escrito respondía a una pregunta de un lector, desconcertado por el hecho de que su coadjutor considerara que todo lo relacionado con el Padre Pío era un montaje. Además, afirmaba que el Papa Pío XI se había pronunciado en contra. El lector también preguntaba si existían criterios sobre los que regularse. He aquí el artículo. En conclusión, ¿tenemos que creer o no al Padre Pío? En principio, no se puede negar la posibilidad de los estigmas. En la historia de la Iglesia, unas 349 personas los han tenido, 80 de las cuales han sido canonizadas, por lo que no hay duda sobre la bondad y sinceridad de los sujetos. Algunos intentan comprender por qué Dios manda estas llagas, cuál es su significado, probablemente para recordar a los hombres el valor redentor del dolor, invitándoles a meditar sobre la pasión del Salvador. Pero no se puede negar que, en el sujeto que los lleva, pueden indicar una adaptación más plena a la imagen de Jesús. Tal vez este aspecto, que es claro para nosotros, se le escapa al Padre Pío, para el que los estigmas son algo que no le pertenecen, no hacen referencia a él, sino que valen solo para recordar las llagas del Señor.
por esto deja que las besen, como dejaría besar una imagen sagrada. Diría que él mismo las venera. En realidad, son una imagen del crucificado no esculpida en madera o pintada en tela, sino grabada en su carne viva. La Iglesia se ha pronunciado abiertamente por la verdad histórica y el carácter sobrenatural de los estigmas de San Francisco, que fue el primero en recibir de Dios este sello de dolor y conformidad a Jesucristo. Después se han ido detallando cada vez más, sobre todo en estos últimos tiempos, los criterios según los cuales es posible reconocer la presencia de estigmas verdaderos, es decir, de carácter sobrenatural. En teoría, los principios son claros, pero en la práctica, ya se sabe, hay que proceder con cautela en esta materia al aplicarlos, sobre todo cuando se trata de una persona viva. A pesar de todo ello, creemos que en lo que concierne al Padre Pío, se puede dar una opinión. Otros ilustres teólogos ya nos han precedido en esto. Todos nos damos cuenta claramente de que no se trata de un recién llegado, del que sería legítimo desconfiar. Se trata, en cambio, de una persona muy conocida, extremadamente controlada, que tiene 71 años. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 y tiene los estigmas desde hace más de 40 años. Por lo tanto, hay ya una prueba del tiempo que, aunque no es definitiva, legitima un juicio a título personal. Es indiscutible que el Padre Pío tiene los estigmas. Hay pruebas médicas que lo garantizan y han sido publicadas. Es una verdad que se puede verificar en cualquier momento. Veamos más bien si podemos considerar que el origen de tales llagas es sobrenatural. Los criterios en los que basarse son 5. 1. Los estigmas deben ser siempre llagas, modificaciones importantes de los tejidos y localizadas en los lugares de las llagas de Cristo. Aproximadamente, al tratarse de llagas místicas no importa si, en lo que respecta a los detalles secundarios, reflejan la verdad histórica o la creencia común. Por lo tanto, no importa si las llagas están en el pulso o en la palma de la mano, si la herida del costado está a la derecha o a la izquierda. En cambio, las llagas naturales se sitúan indiferentemente en cualquier parte del cuerpo. 2. Deben aparecer al instante. En general causan un dolor más agudo los días que recuerdan la pasión del Señor, como los viernes y durante la Semana Santa. En cambio, el dolor de las llagas naturales varía con las condiciones atmosféricas y no respeta en absoluto el calendario litúrgico. 3. En los estigmas verdaderos no hay supuración, no hay putrefacción, ni olor fétido, etc. En las lesiones naturales, por el contrario, si no se desinfectan, dan origen a supuración y pueden degenerar en gangrena. 4. Los estigmas están acompañados de hemorragias continuas. No es así en las otras llagas. 5. Los estigmas persisten de manera inalterable, a pesar de los cuidados médicos, no cambian ni debido a los tratamientos terapéuticos ni por su gestión. Duran muchísimos años. Las otras llagas, si se medican, cicatrizan. Las llagas del Padre Pío responden a todos estos requisitos. Es verdad que varios médicos racionalistas han intentado demostrar por vías naturales, sugestión, histeria, fijación, etc., el origen de los estigmas. Pero son los mismos que niegan, deliberadamente, la existencia de hechos sobrenaturales. Sus argumentos no se sostienen científicamente. Mucho más que si se trataran de formas patológicas, los sujetos deberían demostrar de muchas maneras que son histéricos o anormales, como sucede cuando se trata de este tipo de cosas. En cambio, personas como el Padre Pío, llenos de sentido común y sana actividad, demuestran estar en óptimas condiciones psíquicas. Se narra la historia de un joven médico americano que le dijo al Padre Pío: "No creo en sus estigmas, le han salido porque estaba obsesionado por las llagas del crucificado".
Y el buen fraile le respondió, con una sonrisa bondadosa. Muy bien, hijo. Piensa intensamente en un buey, verás cómo te salen cuernos. Esta ocurrencia convenció a ese médico. Si las cosas están tan claras, ¿por qué la Iglesia no se pronuncia? Porque hay otro motivo. El Señor concede estas gracias a sujetos que practican las virtudes más heroicas y que, normalmente, tienen también otros dones sobrenaturales, como el éxtasis, la bilocación, etc. Observemos detenidamente. La Iglesia espera ver la santidad como pruebas de los estigmas, más que ser los estigmas una prueba de santidad. Y la santidad no consiste en los dones especiales de Dios, que podrían ser concedidos solo en beneficio de los fieles, sino que está en el ejercicio de las virtudes en grado heroico y con perseverancia hasta el final. Por esto, solo después de la muerte se la puede controlar. Mientras estamos vivos todos podemos caer en cualquier momento, sea cual sea el grado que alcancemos de unión con Dios. Este es el motivo por el que la Iglesia no se pronuncia. Pero esto no significa que no podamos tener una convicción personal sobre el Padre Pío, tenemos todo el derecho. Es lícito para nosotros admirar en él los prodigios de la gracia, no cometemos ningún pecado al hacerlo. Pero también en este juicio personal no debemos seguir el capricho o el humor. En el Evangelio se indica esta regla: por el fruto se conoce el árbol, si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Así, el juicio lo hacemos observando la paciencia del Padre Pío, su caridad, su aceptación del dolor y su vida santa dedicada solo a hacer el bien. No existe quien no conozca episodios de conversión, de regreso a la Iglesia, de vidas transformadas por el encuentro con el Padre. Son hechos que no pueden dejarnos indiferentes, más que las curaciones, etc., a pesar de que el exceso de entusiasmo de algunos o el fanatismo de otros nos pueda molestar. Bajo Pío XI se realizó una visita al Padre y la opinión resultante fue negativa. Pero no era una opinión oficial y, mucho menos, infalible. Era una opinión como muchas, expresada por un médico que fue tachado rápidamente de burro por otro médico. Con todo el respeto hacia los médicos, Pío XI era ajeno a estas cosas. En cambio, se sabe que el día de la beatificación de Santa Teresita de Lisieux se vio al Padre Pío presente en San Pedro, aunque contemporáneamente estaba en San Giovanni Rotondo. Un conocido monseñor, testigo del hecho, lo refirió al Papa, añadiendo que también don Orione lo había visto. Y el Papa respondió: si lo ha visto también don Orione, lo creo. En conclusión, puesto que somos libres, pensemos con nuestra cabeza, pero con la racionalidad que siempre debería caracterizar al hombre. Es absurdo, después de tantos años de pruebas y testigos autorizados, negar hechos verificados y dar un parecer arriesgado sobre un hombre como el Padre Pío. Es un hombre de Dios, un sacerdote grande, en el pleno ejercicio del ministerio que tiene un eco mundial. Algunos se sentirán satisfechos con esto. Quien además reconoce en él otros carismas sobrenaturales y le considera un instrumento del Señor para gracias extraordinarias, que piense de nuevo en las muchedumbres de fieles que van a San Giovanni, en las altas personalidades eclesiásticas y civiles que se dirigen a él, y se sentirá bien acompañado. 40 años después. Han pasado 40 años desde que escribí este artículo, en tiempos difíciles. No tengo que rectificar nada. Más bien me gustaría decir a quien me lee por qué doy tanta importancia a ese artículo. Además del valor de cuanto afirma, hubo una continuación que nunca le he dicho a nadie. Al cabo de poco tiempo fui a San Giovanni Rotondo, acogido por mi querido amigo el Padre Mariano, que puede dar testimonio de estos hechos. Me presentó al superior, el Padre Carmelo da Cesano, durante 6 años superior del Padre Pío y desde hacía 50 su hijo espiritual.
Es decir, conocía al Padre Pío muy bien. Llevaba conmigo ese número de Familia Cristiana y se lo ofrecí al Padre Carmelo, pero él me dijo enseguida: todos hemos leído el artículo. Y yo le contesté: ¿le ha gustado? ¿Piensa que es fidedigno? El Padre Carmelo asintió: les ha gustado a todos. Lo hemos compartido. Se notaba el esfuerzo que ha hecho para frenarse, que tenía ganas de decir más cosas. Me miró con una sonrisa complaciente, con aire de quien está revelando algo importante. Prosiguió: le he enseñado la revista al padre, sabía que ya la habíamos leído y me la ha pedido. Se la ha llevado a su celda y al día siguiente me la ha devuelto. Yo estaba impaciente por saber y pregunté rápidamente: ¿qué ha dicho el Padre Pío? El Padre Carmelo: nada. No ha dicho nada. Estaba tan sereno que he comprendido algo con gran certeza. En el artículo no ha leído nada que le contrariase. Me lo habría dicho. Fue para mí la satisfacción más grande. Pero, ¿tanta importancia tienen los estigmas del Padre Pío? ¿Conviene hablar tanto de ellos, en una biografía breve como es esta? En mi opinión, la importancia es inmensa, porque el Señor le concedió los estigmas al Padre Pío para que fueran su auténtica tarjeta de visita. He aquí el sacerdote de Cristo crucificado. Se sabe que todos íbamos a ver al Padre Pío por su misa y sus confesiones, no para ver los estigmas. Pero saber que este sacerdote estigmatizado, primero entre todos los sacerdotes, no sabemos de ningún otro sacerdote que los haya tenido, por ahora, tenía estampado este sello que lo hacía no solo partícipe de la pasión, sino casi una reproducción de la pasión de Cristo, era el atractivo que te llevaba a él. Si el Señor no hubiera querido conceder al Padre Pío este recuerdo clarísimo, habría seguido manteniendo los estigmas invisibles. Si los hizo visibles, sangrantes, analizables, es porque quiso manifestar al mundo claramente la verdadera identidad de este ministro suyo, imitador, espejo. Es inútil querer esconder lo que Dios ha querido que se viera. Y cuando el objetivo terminó, también los estigmas desaparecieron, de manera más misteriosa de cómo aparecieron. Después de 50 años, 1918 a 1968, viernes 1918, viernes 1968. De todo el mundo. Cuando el Padre Pío recibió los estigmas, ya había un grupo de personas que acudían a él para confesarse y para la dirección espiritual. Además de sus hermanos, estas fueron las personas que se dieron cuenta de lo sucedido, por lo que la afluencia de gente procedente del mismo San Giovanni y de los pueblos vecinos aumentó, y cuando la noticia se difundió aún más por medio de la prensa, empezó a llegar gente de toda Italia y del extranjero. Así, ese pueblo perdido en el Gargano, al que era tan difícil llegar y que tenía una infraestructura de acogida tan escasa, se convirtió de repente en un centro de peregrinaciones, que aumentaron cuando el padre estaba en vida, y más aún después de su muerte. Y, sin embargo, esos buenos capuchinos hicieron lo posible para que todo esto no sucediera, esforzándose con un celo verdaderamente excesivo. El primer esfuerzo lo hicieron para mantener en secreto los hechos. Se prohibió la publicación de las conclusiones a las que había llegado el doctor Festay, en la medida en que les fue posible, obstaculizaron al máximo la afluencia de peregrinos. Nos damos cuenta de las dificultades y el esfuerzo al que fueron sometidos, bajo un continuo bombardeo de peticiones, a menudo acompañadas de notas de recomendación, cuyo fin era siempre el mismo. Queremos hablar con el Padre Pío. Por parte de los superiores tenían la orden severísima de callar. Por parte de los fieles que acudían estaban presionados por continuas peticiones. Es humano que se pudiera perder la paciencia.
Recuerdo muy bien que los primeros años yo no era el único que me iba de San Giovanni entusiasmado con el Padre Pío y, también, molesto por la descortesía de los frailes y, tal vez aún más, de ciertas personas que, alrededor del Padre Pío, se autodenominaban reguladores del flujo de personas y que hacían lo que ellos querían, a veces torpemente. Lo que se puede afirmar con certeza es que no fueron los frailes los que alentaron las visitas al Padre. Cuando salieron los primeros comunicados de prensa, el primer periódico que habló del Padre Pío fue Il Mattino de Nápoles. El 20 de junio de 1919, cayó sobre esos pobres frailes una lluvia de reproches, como si hubiese sido culpa de ellos. El provincial, el padre Benedetto, llegó a escribir al superior del convento de San Giovanni, prohibo sub gravi, es decir, como si fuera pecado mortal, que se comunique a nadie los hechos sucedidos y que sucederán. Conminaba a no dar a nadie la foto que se había tomado del Padre Pío, en la que se veían claramente los estigmas, a no hablar de su fiebre, que llegaba a los 48 grados, a no difundir noticias de curaciones o conversiones atribuidas al Padre. Todo esto reconociendo por lo menos esto la seriedad del parecer médico y la ejemplaridad de vida del Padre Pío. El Padre Pío celebraba su larga misa y confesaba, a veces hasta 16 horas al día. Esto significaba que si alguien iba a verle empujado por la curiosidad, acababa implicado en la jornada del Padre Pío, que para los fieles significaba transcurrir largas horas en la iglesia o en la sacristía, por lo que, al final, se acababa rezando. Creyentes o incrédulos, obispos y altos prelados, ricos o pobres, todos acudían a los pies de aquel al que Benedicto XV definió con convicción, un verdadero hombre de Dios. La jornada, la vida del Padre Pío, estaba caracterizada, externamente, por una agotadora monotonía. 52 años pasados en una pequeña iglesia, de un pequeño convento, entre el altar y el confesionario, el coro y su celda. Se puede decir que vivió en un espacio de pocos metros cuadrados, ni viajes, ni predicaciones, ni tareas especiales o de confianza. Nunca tuvo vacaciones. Solo muchedumbres exigentes que venían de lejos, atravesando dificultades y cargadas de mucho sufrimiento. Además, estaban sus luchas internas. Sobre todo de 1910 a 1922, años en los que vivió lo que los grandes místicos llaman la noche oscura, como testimonian las cartas a sus directores espirituales. Vivió una continua agonía, como si estuviera perennemente crucificado. Se puede comprender, entonces, la respuesta que le dio a una pobre mujer que se había desahogado con él por lo mucho que sufría y que, en un determinado momento, exclamó: comprendo que la agonía de Cristo en la cruz fue un sufrimiento más grande que cualquier otro. Pero duró solo 3 horas. El Padre Pío miró a esta mujer con compasión y le dijo lentamente, desde lo más hondo de su corazón y de su experiencia personal: ¿acaso no sabes que Jesús está en agonía hasta el final del mundo? Sí, había muchos signos además de los estigmas, el perfume, la bilocación, su don de escrutar las conciencias, las profecías, las curaciones, las conversiones, muchos hechos que nos confiábamos entre nosotros, que transmitíamos oralmente y que, a menudo, acabaron en sus biografías. Porque tenemos que decir que en los largos espacios de tiempo en los que no estábamos en la iglesia, hablábamos entre nosotros y todos teníamos algo que decir. También cuando volvíamos a nuestra ciudad, cuando nos veíamos, cuando nos reuníamos quienes habíamos ido a ver al Padre Pío, empezábamos a hablar de él, de los hechos que cada uno de nosotros había vivido, y no habríamos parado nunca, porque, y esta es una característica significativa, quien iba a ver al Padre Pío, volvía. Quien iba a ver al Padre Pío se daba cuenta de que esa visita, esa misa, esa confesión, habían tenido una enorme repercusión en su persona,
creando en cierto modo un vínculo que permanecía. Y, así, nacía el deseo de volver.